Buenas noches, apreciados estudiantes. Nuevamente bienvenidos a la clase de esta noche. Agradecerles por la puntualidad y la asistencia, por estar presente nuevamente en esta clase que es previa a nuestro primer examen, ¿no? El cual lo vamos a realizar el día sábado. Ya está subido a plataforma lo que es un pequeño documento que dice repaso, ¿no? Para que ustedes tengan un resumen de lo que hemos venido prácticamente avanzando, y hoy terminaremos con un tema, ¿no? El cual quedó pendiente la semana pasada, y luego vamos a analizar ese documento, ¿no? También lo vamos a estudiar, lo vamos a repasar, porque probablemente, obviamente, algunas preguntas puedan salir para el examen, ¿no? Pero como les había manifestado, no solamente de ese documento que hice repaso, saldrán las posibles preguntas también de lo que hemos venido avanzando, de las diapositivas, es decir, de todos los apuntes que ustedes han venido tomando en cuenta, ¿no? Siempre que, tanto en la clase presencial que hemos tenido, como también las anteriores clases, siempre les he manifestado, ¿no? Tomen en cuenta esta pregunta, anoten esto, porque con certeza va a ingresar, ¿no? En el primer examen. Entonces, ese repaso creo que nos va a ayudar bastante para más o menos tener una idea, una noción de lo que puede ingresar a nuestro primer parcial. Sin embargo, a no confiarse, ¿no? Yo podría preguntar, por ejemplo, algunas actividades que hicimos, ¿no? Qué sé yo, por ahí se me ocurre preguntar el artículo que hicimos en grupo, ¿no? Mencióneme qué reflexión usted tuvo acerca de la ética en cuanto al artículo que vimos en clase, ¿no? Bueno, de todas maneras, para aquellos que no estuvieron en la clase, el artículo está en plataforma también, ¿no? Para que le puedan dar una mirada. Por ahí se me ocurre preguntar, eh, mencióneme tres filósofos de la Grecia antigua, ¿no? Yo no he puesto eso en el repaso, pero hemos visto obviamente a Platón, a Aristóteles, a Sócrates. Es decir, que tratemos siempre de estar precavidos en todos los puntos que hemos ido analizando, pero por lo general ustedes ya tienen ahí ese documento que creo que como guía les va a facilitar mucho y les va a contribuir bastante. No olvidemos repasar, memorizar. Y en esta clase también tengan ustedes la oportunidad de obviamente estar atentos y bueno, poder reflexionar, ¿no? En esta clase, la cual vamos a continuar con la ética, esta vez en el campo teológico, ¿no? Pero la teología haciendo mención más que todo al campo del cristianismo, ¿no? Bueno, es decir que desde mi percepción, yo he querido contribuirles a ustedes de que ustedes tengan un panorama amplio del significado de la palabra ética, de lo que son los valores, la moral, es decir, no solamente limitándonos al campo jurídico, que eso a partir del segundo examen en adelante lo vamos a analizar, especialmente con el libro El alma de la toga, que será un libro base, pero en este primer examen más que todo es analizar el origen de la ética, analizar la ética en diversos campos y cómo es estudiada, para que ustedes de manera teórica, de manera a través de un conocimiento general, puedan tener cierta base, ¿no? Para que así puedan darse cuenta de que la ética es algo amplio, ¿no? A veces lo vemos como algo, vamos a decir, limitado, ¿no? Cuando decimos el profesional tiene que tener ética y moral. Sin embargo, vemos que la ética es estudiada en los diversos campos y seguirá siendo un motivo de estudio por las diversas disciplinas, ¿no? Es decir, que es algo interdisciplinario, ¿no? No solamente el derecho lo examina la filosofía, lo examina la teología, la sociología, las ciencias políticas, la historia. Entonces, de alguna forma yo he ido haciendo estas diapositivas, me considero no una persona experta en hacer diapositivas, van a disculpar, pero trato de hacerlas yo mismo, ¿no? Por lo general no me gusta mucho descargar información o prácticamente leer lo que son diapositivas ya hechas. Por lo general, todas esas diapositivas que yo les he pasado, aunque son sencillas, son más que todo hechas por mi persona, ¿no? De alguna forma he sentido yo de que la información que les comparto puede ser útil y necesaria para ustedes. ¿Ya? Antes de poder llamar la asistencia, quería hacer esas especificaciones previo a que esta es la clase previa, diríamos, a nuestro primer examen. ¿Ya? Entonces voy a llamar lista
Si alguien no está porque recientemente ha ingresado al sistema para ver la nueva lista, me avisa ya al finalizar, luego que yo termine de nombrar a los estudiantes que están aquí en esta lista. Sherin Verónica Arias, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Gledys Arias Ruiz, Presente, doctor. Buenas noches, compañeros. buenas noches. Luz Victoria Burgos, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Nelly Chacón Márquez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Adán Ángel Chuquimia, Presente, doctor. Buenas noches, compañeros. buenas noches. Daniel Cuellar Fernández, muy bien. Jorge Rubén Cuellar Herrera, Presente, doctor. muy bien. Inés Manuel Delfín Cuellar, Luis Santi Flores Soria, Presente, doctor. Buenas noches, compañero. buenas noches. Hidalgo Nexer Martínez Cruz, Carlos Alberto Orellana Guevara, Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. buenas noches. Hermelindo Ortiz Romero, María Isabel Padilla, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Ángel Hernán Portugal, Omar Rueda López, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Ana Gabriela Santos Paco, Presente, Licen. buenas noches. Julia Meibe Ugarte, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Cristina Anaí Vázquez Callejas, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Primo Javier Vidal Flores, Presente, doctor. muy bien. ¿Hay alguien que no he mencionado? Buenas noches, doctor. Cuando dije presente, mi micrófono ya está activado. Daniel Cuellar, doctor. Ya, muy bien. ¿Hay alguien más aparte de Daniel que no he mencionado? Muy bien. Entonces, agradecerles una vez más entonces por la participación y la puntualidad. Bueno, vamos a llevar adelante la clase avanzando lo que habíamos quedado pendiente la vez pasada con la ética teológica y luego vamos a abrir el documento que se les ha compartido para ir repasando, ¿no? Si bien ya están ahí, tanto es un cuestionario, tanto las preguntas como las respuestas, tal vez ir ampliando un poquito más la información, ¿no? Aprovechando de que, bueno, esto será la última clase y el sábado ya nos dedicaremos directo al primer examen y luego daremos paso ya a la segunda etapa de la asignatura, la cual es centrarnos en la ética jurídica, la ética política y explorar un poquito más el sentido ético, tal vez en la profesión del abogado, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a continuar con los orígenes de la ética y las diversas posturas que existen, ¿no? En los campos de estudio. Entonces vamos a compartir la diapositiva que habíamos quedado pendiente la clase pasada. Que a veces hay algunas imágenes, ¿no? Si bien usted ya tiene la diapositiva en la plataforma, pero hay algunas imágenes que uno puede decir, ¿y esto qué tiene que ver? O
a qué relacionado va con el tema, ¿no? Entonces lo vamos a explicar en esta clase. Muy bien. Entonces, retrotrayendo un poco acerca de la ética teológica, habíamos dicho que teología no es lo mismo que teleología, ¿no? Que teleología era lo que Aristóteles afirmaba con la ética y el camino a la felicidad, ¿no? Ese camino que podemos alcanzar haciendo las obras de bien. Era una palabra impuesta por Aristóteles, quien de paso fue el primer filósofo en escribir un libro relacionado a ética, ¿no? Es decir, un postulado, una tesis, ¿no? Entonces, la ética aristotélica va orientada hacia el fin de hacer el bien, ¿no? Pero teología es el estudio, la ciencia que examina a Dios, ¿no? En este caso, claro, la teología se puede dividir de diversas partes, es decir, que en el mundo religioso hay diversas religiones, ¿no? Sin embargo, nosotros, por factor tiempo, nos vamos a centrar, obviamente, en la religión judío-cristiana, ¿no? Que es la que más real se tiene tal vez en el mundo y más que todo en nuestro continente, ¿no? Entonces, de alguna forma, vamos a darnos cuenta, como yo les decía, si ustedes leen a Ángel Osorio, van a notar que en algún momento él cita, ¿no? La importancia de la filosofía y la teología para estudiar la ética de una manera más amplia, ¿no? Él mismo le da lugar a estas dos ciencias como que se centran mucho en estudiar el aspecto del bien y del mal. Habíamos dicho entonces que para los teólogos, es decir, para las personas de fe, creyentes, afirman de que, bueno, la existencia de la moral y la ética provienen de un ser supremo, un ser divino denominado Dios, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ir resumiendo, ¿no? De que Dios, de alguna forma, eh, fue la persona que ha creado el mundo, creó al hombre a su imagen y semejanza, según las Sagradas Escrituras, y de alguna forma le ha introducido la moral a las personas, ¿no? Pero eso nos llevaría a muchas preguntas, ¿no? Como a decir, bueno, si Dios ha creado el bien, ¿por qué existe la maldad en el mundo, ¿no? ¿Por qué hay tanta decadencia, ¿no? Bueno, la Biblia también nos daría una respuesta con relación a eso, hablando del origen del pecado, ¿no? De cómo se tergiversa la naturaleza humana, ¿no? De que en un principio Dios había formado al hombre como un ser perfecto, pero que le había dado una prueba, ¿no? La cual quería probar si el ser humano podía ser obediente o no, una prueba de lealtad, pero que el hombre desobedece junto con la mujer, conociendo a esos personajes como Adán y Eva, al comer ese fruto prohibido, ¿no? Quienes son tentados, inducidos por la serpiente, quien obviamente es Satanás o el diablo, ¿no? Quien antes de eso en el cielo había tenido una lucha con Dios, ¿no? Entonces ahí es el origen del bien y el mal, ¿no? Entonces a partir de ahí el ser humano tiene esa tendencia a desobedecer, es decir, a una naturaleza de pecado, ¿no? Por eso es que la religión hoy en día insta a que el camino del cristianismo es un camino de fe, es decir, de espiritualidad, en el cual las personas conociendo a Dios van a cambiar sus acciones, su estilo de vida, y que si los seres humanos de alguna forma podríamos crecer espiritualmente, podríamos tener otras acciones, ¿no? Sin embargo, la maldad es parte de este mundo, conocemos y la perfección no existe, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo crecer como ser, como persona, ¿no? Cómo ser una persona con ética, cómo ser un profesional con ética. Bueno, el camino de la religión propone eso, ¿no? La espiritualidad. Entonces, es interesante saber de que es una propuesta más, una alternativa más que existe dentro de lo que es explorar la ética, ¿no? Acá hay una pintura famosa de Miguel Ángel, ¿no? Durante mucho tiempo se trató en la Capilla Sixtina, que está ubicada en Italia, ¿no? Eh, Precisamente en el Vaticano, si no me equivoco, se trató de saber cuál es el significado de esta pintura, donde aparentemente acá está el hombre y acá está Dios, ¿no? Entonces muchos han interpretado de que Dios estrecha la mano y quiere estrechar el dedo para juntar el dedo del hombre, ¿no? Sin embargo,
el hombre tiene lo que se llama libre albedrío, ¿no? ¿Y qué quiere decir el libre albedrío? La libertad de elegir si cree o no en Dios, si cree o no en la espiritualidad, es decir, de que Dios no ha creado al ser humano como un robot, ¿no? En el cual le pide que lo obedezca, y es lo que le dio a Adán y a Eva, ¿no? Les dio la libertad de elegir, ¿no? Y bueno, según lo que dice el relato bíblico, ellos eligieron obviamente desobedecer. Entonces, nosotros los seres humanos poseemos esa libertad según la Biblia, ¿no? Y a través de ello, entonces, hoy nosotros tenemos nuestra conciencia, si bien tenemos la moral, la capacidad de distinguir el bien y el mal, diríamos que tenemos la libertad con nuestras acciones, ¿no? Obviamente somos libres, pero sabemos de que detrás de una decisión o de una acción hay consecuencias, pues, ¿no? Y así se rige nuestra sociedad, ¿no? Incluso la Biblia es un libro en el cual nos dice qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Pero al final quien decide son las personas, ¿no? Pero nos alerta de ciertas consecuencias que puede haber en las acciones de las personas, ¿no? Diríamos que es algo similar con la sociedad civil, pues, ¿no? Nosotros en este mundo sabemos que existen leyes, ¿no? Sin embargo, al infringir una ley, obviamente podemos infringir, ¿no? Podemos, tenemos la libertad, diríamos, hasta incluso de ocasionar un daño, un mal a alguien, pero eso nos llevaría a unas consecuencias, es decir, que hay justicia, ¿no? Entonces las personas tienen que pagar una condena, existen las consecuencias. Entonces, más allá de las libertades individuales que haya en la sociedad, obviamente existen las leyes, ¿no? Y hay cosas que evidentemente no podríamos hacer, o no tendríamos que hacer, o no debemos hacer, pero a pesar de que hay esas leyes, hay gente que las infringe, ¿no? Y al infringirlas, entonces existen consecuencias. Más o menos un paralelismo con lo que Dios propone en la Biblia, ¿no? Entonces Dios dice, hay leyes en este mundo, pero si tú desobedeces lo que Él te manda hacer, evidentemente te vas a topar con consecuencias, ¿no? A causa del pecado. Entonces es interesante examinar, ¿no? El pensamiento cristiano, es decir, la ética cristiana. Yo hoy les voy a compartir a través de la misma Biblia cómo se aplicaba la norma jurídica, ¿no? En el antiguo Israel, ¿no? Entonces es interesante saber ya de que en la Biblia ya encontramos un modelo jurídico, ¿no? De cómo se procedía cuando una persona cometía un delito o alguna falta grave en esos tiempos. Pero antes de llegar a eso, entonces diríamos de que la tesis teológica dice de que hay cosas que ya existen por sí mismas, que han sido creadas por un ser supremo, ¿no? Y que lo único que hemos hecho los seres humanos es descubrirlas, ¿no? Acá podríamos decir de que la moral es eso, ¿no? Nosotros sabemos de que la moral existe. Nos podemos dar cuenta, evidentemente, que es parte de la naturaleza. Sabemos que las matemáticas existen, que el amor también, y que eso no ha sido creación o invento de las personas. Eso ya ha existido siempre. La pregunta es ¿de dónde viene eso? Bueno, habrá algunas personas que no son creyentes que dirán que eso siempre ha existido, ¿no? Habrán otros que son creyentes que dirán eso es parte de un ser supremo. Bueno, ese es un debate en el campo social, ¿no? Lo cierto es que existe y nosotros podemos, obviamente, percibir y darnos cuenta, ¿no? Vamos adelantándonos un poquito. Seguramente ustedes han escuchado hablar del código Hammurabi, tal vez en la asignatura de Introducción al Derecho o en otra que han llevado, porque Hammurabi fue el rey de Babilonia, ¿no? En la antigua Mesopotamia. Es decir, que a él se lo considera como el primer rey legislador en la historia de la humanidad, primer gobernante en regir leyes en la humanidad, ¿no? Su código comprende alrededor de 282 leyes. Es decir, que de alguna forma a Hammurabi se lo atribuye como el primer mandatario que se encarga de elaborar leyes para poner un poco de orden en lo que era la civilización babilónica, ¿no? Que es una de las civilizaciones antiguas más importantes que hubo en la antigüedad, ¿no? Babilonia, vamos a decir que fue una de las más fuertes. Luego van a aparecer los romanos, luego los griegos, la egipcia, es decir, que muchas culturas fueron predominantes en las épocas antiguas y de esas culturas nosotros fuimos heredando o copiando ciertos sistemas, ¿no? Que hoy en día en el mundo actual tenemos, aunque claro, obviamente lo hemos ido mejorando, cambiando algunas cosas, pero diríamos de que la política, el derecho, la filosofía y todas estas ramas contribuyeron mucho
al desarrollo en la sociedad, ¿no? Y estas culturas antiguas fueron las primeras en civilizarse, ¿no? Y bueno, a Hammurabi se lo atribuyo como aquel rey que fue el primero en legislar 282 leyes, ¿no? Y en una de esas 282 leyes encontramos esta ley, ¿no? Que es muy interesante, la ley del talión, la cual decía ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? El término ley del talión latín, lex talionis, se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva, ¿no? En el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. El término talión deriva de la palabra latina talis o tales, que significa idéntica o semejante. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley talión es ojo por ojo, diente por diente. Curiosamente, esto va a aparecer también en el Éxodo de la Biblia, ¿no? Es decir, de que si bien esta ley se aplicaba en la antigua Babilonia, recordemos que también los hebreos, que eran contemporáneos de aquel tiempo, también en la Biblia aplicaban esto, ¿no? Sin embargo, esto era como una ley de venganza, diríamos, en Babilonia, ¿no? En la antigua Babilonia, si alguien me hacía daño, entonces, según el artículo que proponía Hammurabi en su código, yo podía tomar venganza de una persona, ¿no? Pero ¿será que en la Biblia también se aplicaba lo mismo? Porque muchas veces hemos escuchado decir tal vez a las personas, decir, ¿no? No, pero hasta en la Biblia, hasta Dios manda aplicar el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría ahí la ética cristiana, que si bien habla de la defensa del bien, estaríamos viendo de que es una ética que por momentos se torna de venganza? Eso nos llevaría a preguntarnos mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en Juan encontramos en el Evangelio de Juan una historia, ¿no? Acerca de Jesucristo, ¿no? Que ya en anteriores clases les he mencionado, si no me equivoco, donde a Jesús le llegan con una mujer adúltera, ¿no? La cual, para sus tiempos, una mujer si era encontrada en adulterio, es decir, que era casada y, bueno, engañaba al esposo. De alguna forma, como las leyes en ese momento, en el antiguo pueblo judío, no daban mucha relevancia al papel protagonista de la mujer, ¿no? Como que las mujeres no tenían muchos derechos. Entonces, de alguna forma se condenaba rápidamente a la mujer, ¿no? Una acción como esta. Y no solamente una condena social, sino también se aplicaba una norma jurídica, en este caso, a tal punto de quitarle la muerte, porque lo que procedía a una mujer en un acto de infidelidad era obviamente quitarle la vida, ¿no? Por eso es que llega una turba con Jesús y le dicen, tenemos que apedrear a esta mujer, porque según la ley del Antiguo Testamento, recordemos que Jesús nace en el periodo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento surgieron diversos profetas, ¿no? Abraham, Moisés, Elías. Entonces los judíos venían estudiando a estos personajes, ¿no? A eso se le llama la Torá o el Pentateuco, ¿no? Entonces, había ciertas leyes, ¿no? Levítico, por ejemplo, Éxodo, son libros donde se notan ciertas leyes o ciertas tradiciones que los judíos tenían. Entonces le traen a Jesús, ¿no? Jesús también de origen judío. Entonces pareciera que a Jesús le querían hacer pisar el palito, como decimos acá en términos coloquiales, ¿no? Es decir, de que a Jesús le dice, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? La ley dice que tenemos que matarla. Por eso toda la turba estaba con piedras directamente para apedrearla, ¿no? Entonces ellos buscaban una respuesta para hacer caer a Jesús, porque ya como que les incomodaba lo que Jesús les decía, sus verdades, cuando ellos estaban actuando mal, ¿no? Entonces buscaban la forma para que Jesús se equivocara y de esa forma pudieran llevarlo a asesinar, ¿no? Como lo que pasó finalmente, ¿no? Terminaron crucificándolo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en ese momento, no? Bueno, Jesús no podía decir ni sí ni no, porque si Jesús decía, está bien, procedan a apedrearla porque la ley dice eso. Entonces, los judíos hubiesen tal vez cuestionado a Jesús y le hubiesen dicho, pero ¿acaso tú no predicas de amor? ¿No predicas de ayudar al prójimo? ¿Qué sentido tiene su ética? Si Jesús hubiese dicho que no le hagan daño, ellos hubiesen dicho, pero ¿acaso tú no eres el Hijo de Dios? ¿No vienes a cumplir la ley? Tú mismo dijiste que no viniste a cambiar nada, sino viniste a cumplir.
Entonces, finalmente, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Fue muy sabia, no dijo ni sí ni no, ¿no? Dijo finalmente, bueno, quien aquí nunca ha cometido un error, no ha cometido un pecado, quien aquí es perfecto, pues que lance la primera piedra, ¿no? Llevando a que las personas reflexionaran ahí, ¿no? Dando a entender de que los seres humanos no tenemos la facultad muchas veces de juzgar apresuradamente a otros, ¿no? Y que bueno, eso es tarea exclusiva de Dios según la Biblia. En casos como este, ¿no? Porque también la Biblia habla de la justicia, obviamente, que los seres humanos deben llevar adelante, y en eso obviamente se carga el derecho, ¿no? Pero en este caso era una, vamos a decir, una situación extrema, ¿no? Los judíos querían llevar todo al extremo, ¿no? Entonces Jesús quería de alguna forma reivindicar a través de su evangelio ciertos principios y ciertas normas que ellos venían haciendo de manera equivocada. Por ejemplo, aplicar el perdón, aplicar no centrarnos mucho en la venganza. Por eso es que de alguna forma Jesús marcó la diferencia con su estilo de vida, ¿no? Por eso es que hasta el día de hoy Jesús es aclamado, ¿no? No solamente por la Biblia. Hace poco la revista Time, que es la revista más importante en Estados Unidos, lo ha nombrado como el personaje más importante que haya pisado la tierra, ¿no? Y bueno, a pesar de que hay gente que puede dudar de la divinidad de Jesús, es decir, hay algunos, especialmente en el campo ateo o agnóstico, que no creen en Cristo, diríamos que en el Jesús histórico hay suficientes evidencias de la existencia de Cristo, ¿no? No solamente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de él, sino que también vamos a encontrar otros escritores de aquella época que existieron, tal es el caso de Tácito, Flavio Josefo, que cuando ellos escribían los acontecimientos históricos de esa época, también mencionan a Jesús como un personaje influyente. Entonces, por eso es que en las películas o libros vamos a encontrar antes y después de Cristo, ¿no? Es decir, que hasta los mismos historiadores le dan el sentido de pertenencia de que Jesús haya existido. ¿Cuál es la duda acá? Del Jesús, vamos a decir, divino, ¿no? De aquel que hizo, de aquel que resucitó, aquel que sanó enfermos. Ahí es donde dudan especialmente la gente que no cree. Pero no podríamos decir de que no ha existido porque hay suficiente prueba histórica de su existencia, les diría yo, ¿no? Tanto histórica como religiosa. Por eso es que de alguna forma el cristianismo se expande fuertemente, ¿no? Porque si no hubiese sido, si esto no hubiese sido verídico, real, tal vez el cristianismo no hubiese tenido esa fuerza que tiene hoy en día. Lo que inicia con 12 discípulos se va expandiendo, ¿no? Por lecciones como esta, ¿no? Lecciones en la cual la ética cristiana nos hace replantear muchas cosas. Pero, por ejemplo, si Jesús viene a enseñar eso, ¿qué era lo que decía el Antiguo Testamento acerca del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Vamos a ver, yo acá tengo una Biblia, les voy a leer un poco para ir compartiendo y para que ustedes conozcan un poco cómo se aplicaba la norma jurídica en el pueblo hebreo, ¿no? O en la misma Biblia. Éxodo 21, 20 al 25, por ejemplo. Dice, y si alguno hiriere a su siervo, a su sierva con palo y muriera bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que impusieren el marido de la mujer y juzgaran los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Lo interesante es que acá dice que si hubiera una muerte, es decir, de una persona ocasionada una muerte, acá los encargados son los jueces de ver el caso, para que ellos recién procedan a aplicar un ojo por ojo y diente por diente. Es decir, de que en el antiguo pueblo de Israel, si yo, si algún familiar era asesinado, yo tenía que presentar el caso a los jueces, ¿no? Y ellos tenían que examinar el caso, no era que yo de manera rápida tenía la potestad de cobrar venganza. Primero tenía que haber se tenía que examinar, se tenía que estudiar el caso, la situación, con testigos, para que recién se procediera a una sentencia, ¿no? Por ejemplo, Levítico 24, 19 al 20, vamos a encontrar otra información, ¿no? El que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente según la lesión
que haya hecho a otro tal se hará a él. Si uno lee esto, dice, pucha, hay que aplicar entonces la venganza, ¿no? Según la norma jurídica que establece en la Biblia, por ejemplo. Pero si uno retrocede un poco más en el capítulo 24, en el versículo 12, dice, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Es decir, de que todo tipo de castigo, obviamente, tenía que ser examinado, ¿no? Antes de llegar al ojo por ojo y diente por diente, que se entiende como una venganza, primeramente tenía que haber alguien que pueda regular eso, ¿no? Y de alguna forma eran los jueces los que de alguna forma examinaban esta situación, ¿no? Junto con el pueblo y los testigos que podían haber en ese tiempo. Ya para ir cerrando este espacio, voy a leer otro capítulo más. Esto a manera de ilustración para que ustedes conozcan de que en la misma Biblia también había un sistema jurídico, ¿no? Y que es similar al nuestro, diríamos, es muy similar al que aplicamos obviamente en el siglo XXI, ¿no? En algunas cuestiones vamos a decir que hay mucha similitud. Deuteronomio 19, y ustedes si tienen tal vez una Biblia en casa pueden revisar esos versículos ahí. Y el capítulo 19, versículo 16 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieron en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Una vez más, acá encontramos de que los jueces son los que tienen que definir, ¿no? La situación jurídica en este caso, ¿no? Entonces, vamos a destruir un mito, ¿no? Hay gente que dice, no, si a mí me hace daño, yo voy a explicar el ojo por ojo y diente por diente. No, no. En la Biblia también se estableció una norma jurídica. Había autoridades las cuales tenían que examinar el caso y la situación, y en este caso eran los denominados jueces, ¿no? Entonces, de esa forma se presentaba el caso, ya si los jueces veían de que se tenía que cobrar una venganza, se tenía que apedrear a esa persona, porque bueno, también estamos hablando de otra época donde no había, vamos a decir, ciertos derechos como hoy en día existen, pero ya en esa época, los que definían eran las autoridades tanto religiosas como las autoridades locales del lugar, ¿no? Entonces, de esa forma se procedía a, si alguien me dañaba tal vez a un familiar y se llegaba a entender de que obviamente esa persona le había quitado la vida a mi hijo o a mi hija, entonces decían, bueno, ahora tú puedes proceder con la venganza, ¿no? Pero la venganza muchas veces era o quitarle la vida a, a esas personas, y una de las costumbres comunes era muchas veces apedrear, ¿no? A las personas que obviamente habían ocasionado un mal. Interesante, ¿no? Saber de que entonces el ojo por ojo y diente por diente primero tenía que pasar entonces por autoridades, ¿no? No era que yo prácticamente voy a tomar venganza eh, a mano propia, ¿no? Como hoy en día tal vez se está debatiendo mucho esa tendencia, ¿no? La gente cada día, vamos a decir, desconfía del sistema jurídico porque a veces no encuentra tal vez justicia, entonces procede muchas veces a hacer justicia a mano propia, ¿no? Se ha puesto muy común eso, ¿no? Entonces, a veces hasta podemos estar de acuerdo, ¿no? Hasta el cansancio a veces de ver violadores, asesinos, y entonces eso ha llevado a replantear muchas cosas, ¿no? Sin embargo, en el mundo en el cual vivimos, en este mundo civilizado, hay instituciones que rigen eso, ¿no? Y especialmente el campo jurídico, el derecho, donde ustedes son partes, son los encargados de dar cumplimiento y hacer justicia por medio de ello, ¿no? Entonces, es algo similar, se dan cuenta, a lo que en la Biblia se encuentra, es decir, a lo que proponía la ética cristiana, pero eso era en el Antiguo Testamento, antes de que surgiera Jesucristo. Cuando Jesús viene a la tierra, empieza a predicar más un mensaje de amor, de paz, un mensaje de perdón, y es por eso de que algunos querían cuestionarle, ¿no? Porque Jesús obviamente dijo, ¿no? En Mateo 5:38 que él no venía a cambiar la ley, es decir, que venía a cumplir, ¿no? Y en algún momento Jesús dijo, bueno, él lo que más plantea es una actitud pacífica, ¿no? En la cual, en vez de proceder a una venganza,
obviamente se tiene que proceder tal vez a un estado de perdón, ¿no? Y es algo difícil lo que él propone, ¿no? Porque en algún momento dice, si alguien te golpea una mejilla, dale a la otra, ¿no? Si alguien te ofende, dale tu túnica, tu capa, algo que comúnmente es difícil que haríamos porque los seres humanos, por tendencia, si alguien nos hace daño, nuestra naturaleza se activa, ¿no? Obviamente nuestra bronca, somos humanos, obviamente queremos rápidamente reaccionar, ¿no? Pero Jesús marcaba otro tipo de acción, ¿no? Una ética muy diferente a las demás, ¿no? Por eso es que diríamos de que los estándares de la vida cristiana son altos, ¿no? Es decir, que para llegar a ese nivel en el cual poder practicar lo que el mensaje cristiano, diríamos que se necesita mucha comunión, mucha devoción, ¿no? Evidentemente, porque si uno ve la religión como una tradición, la religión entonces muchas veces no puede haber un cambio en las personas, ¿no? Hay gente que puede tomarlo como una tradición, pero vemos que sus acciones no han cambiado, ¿no? Entonces el propósito de la vida cristiana diría yo que es que las personas crezcan o cambien, ¿no? Entonces, eso era lo que Jesús venía a plantear, ¿no? Un mensaje, vamos a decir, un poco más pacífico. Entonces, es importante saber de que eso era lo que proponía el maestro de maestros, ¿no? Ahí vamos a dejarlo esto, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes tengan una noción, ¿no? Esto era lo que yo quería compartir, porque en algún momento es importante que ustedes se den cuenta ya de que estudiando un libro tan importante como la Biblia también se encuentran normas jurídicas, ¿no? Es interesante saber eso. Pero, como yo les decía, de que el mensaje cristiano tiene un mensaje más de perdón, un mensaje distinto, es decir, de que en el cual se establezcan otro tipo de conductas en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que a mí me impactó mucho, ¿no? Incluso se grabó una película que yo hace un tiempo la vi. eh, yo creo que el cine mexicano es uno de los cines en cuanto cuando hablan de cuestiones sociales o políticas, es muy crudo, ¿no? Es un cine realmente en el cual te hace replantear muchas cosas y se inspira en cuestiones reales. Hay una película que se llama Canoa, que es basada en un hecho real, ¿no? Resulta que en la ciudad de Puebla, México, un grupo de estudiantes de la Universidad de la UNAM, una universidad importante en México, donde, por ejemplo, fue catedrático muchos años el sociólogo boliviano René Zabaleta, ¿no? Es raro saber de que en Bolivia poco realce se le da a René Zabaleta, que fue un intelectual importante en nuestro país, pero que en México lo quieren bastante, ¿no? Eso solo para brindar un dato, ¿no? Pero la Universidad UNAM de México es una de las universidades más históricas. Eh, y bueno, unos muchachos tienen el deseo de salir un fin de semana, salir a acampar a un pueblo y hacen planes, ¿no? Finalmente llegan al pueblo y les agarra una lluvia. En esa lluvia, entonces ellos buscan dónde quedarse, dónde hospedarse, ¿no? Y lo primero que hacen es buscar a la iglesia. El párroco local del pueblo empieza a desconfiar de estos jóvenes, ¿no? Porque en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XX, en aquel tiempo había mucho conflicto político, ¿no? Es decir, que el comunismo estaba expandiéndose mucho en Sudamérica y de alguna forma vivíamos la Guerra Fría, ¿no? El enfrentamiento entre la Unión Soviética y los norteamericanos, entonces una guerra de ideologías para ver cómo los países si cedían a ser capitalistas o a ser comunistas y de a poco el comunismo iba ganando terreno en América Latina, ¿no? Entonces, obviamente que en aquel momento el párroco no estaba de acuerdo con estas cuestiones y acusa a estos jóvenes de que eran comunistas cuando los jóvenes no tenían nada que ver con la política, ¿no? Y entonces empieza a decirles al pueblo de que han venido jóvenes a querer hablar sobre la doctrina comunista, ¿no? Y el pueblo sale enardecido, pues, ¿no? Entonces los jóvenes, al no tener éxito de quedarse en la iglesia, acuden a una casa de un campesino, ¿no? Del lugar. El señor humilde les atiende y les da, vamos a decir, un asilo, ¿no? Para que duerman ahí, pasen la noche. Pero cuando de repente sale la turba enloquecida, ¿no? En busca de estos jóvenes para lincharlos.
prácticamente ya habían sacado la conclusión de que estos eran comunistas y que iban a venir al pueblo a hablar de la doctrina y que estaban hablando en contra de Dios y muchas cosas, ¿no? Finalmente el pueblo, sin pensar, actúa de manera salvaje y le quita la vida a estos jóvenes, ¿no? El señor que está aquí en medio es uno de los sobrevivientes, ¿no? Pero queda sin varios dedos, ¿no? Porque cuando uno ve las imágenes, fue brutal la agresión que recibieron estas personas y murieron de manera inocente, ¿no? Entonces, bueno, hay principios establecidos en la ética religiosa, ¿no? Uno de ellos, los 10 mandamientos, establece de no quitarle la vida a nadie, ¿no? Sin embargo, obviamente habíamos visto que en el Antiguo Testamento había una norma jurídica, ¿no? La cual establecía examinar los casos, ¿no? Hoy en día, derechos humanos examina lo que son las penas de muerte, ¿no? Y hay gente que puede estar a favor como estar en contra, depende de la situación, ¿no? Pero muchas veces hemos visto que no es una solución, y cuando la gente al- ha procedido a hacer justicia a mano propia, no siempre ha sido beneficioso. En este caso, se equivocaron y de una manera grotesca, ¿no? Murieron personas inocentes, ¿no? El Señor recuerda con mucha pena, han pasado muchos años desde aquel entonces y Él lleva la culpa, se ha sentido culpable porque él fue el que tomó la iniciativa de tener esta aventura, este viaje con sus compañeros, ¿no? Pero que aquella noche fue fatídica, ¿no? Murieron de manera inocente, ¿no? Entonces no es la primera vez que se dan estas cosas, ¿no? A veces vemos que cuando se ha aplicado la justicia a mano propia en varias comunidades, a veces ha logrado confundir a alguna persona que no tenía nada que ver, ¿no? Por ejemplo, especialmente en el lado del occidente, ¿no? Cuando uno transita las calles, yo he vivido por ahí, he estudiado, siempre hay un muñeco que representa, ¿no? Que cualquier persona que cometa un delito se va a aplicar la justicia a mano propia. Y a veces podemos estar de acuerdo, pues a veces tanto, como yo les decía, se ha dado situaciones donde ya la gente no confía en el sistema jurídico, entonces procede a hacer justicia a mano propia. En Argentina se está dando muy común, ¿no? Porque hemos visto que obviamente la delincuencia cada vez crece más. Pero también hay excepciones, ha habido situaciones donde se han confundido a las personas y evidentemente ha terminado de manera trágica, ¿no? Esta es una historia para ejemplificar, ¿no? Luego hay otra más de George Stinney, que incluso la historia impactó tanto al escritor Stephen King, que es un escritor que especialmente se adecuó al género del terror, pero que en algún momento quiso dar un tributo a esta historia, ¿no? Y también hay una película que hace un tributo a la historia que es La Milla Verde, ¿no? Ahí sale el famoso actor Tom Hanks, por ejemplo. Pero la historia es real, ¿no? Hablaríamos de las décadas de los 40 en Estados Unidos, una década, un periodo de tiempo donde no existían los derechos para las personas afroamericanas, es decir, las personas de color. Recientemente aparece organizaciones como el Ku Klux Klan, donde muestran la supremacía blanca, es decir, la importancia de que los blancos deben gobernar, deben estar presentes, y bueno, son poco vulnerados las personas de color, ¿no? Eso lleva a que se dé una situación muy trágica en Estados Unidos, ¿no? Que por eso se escribieron libros y se hicieron películas, es decir, el niño que vemos en la pantalla es acusado de asesinar a dos niñas blancas, ¿no? Obviamente dos niñas que habían salido a buscar, dice, a unos jardines, unas rosas, y que había interactuado con este niño, ¿no? Que tan solo tenía 14 años, con George. Finalmente, la justicia hoy no había instituciones que hoy en día velen por los niños, ¿no? Como DNA, por ejemplo, ahora tenemos varias instituciones que respaldan y defienden, ¿no? A los adolescentes, a los niños. En aquel entonces se juzgaba a un niño de igual magnitud, igual que se hace con un adulto, ¿no? Entonces la policía quiso sacarse de encima el caso y finalmente acusaron a este niño, ¿no? Diciendo de que, bueno, él con una viga de 20 kilos había golpeado a estas niñas, algo que parece ilógico. Por la capacidad que tenía el niño física, era pequeño y no tenía un peso corporal, vamos a decir, como para sostener una viga, ¿no? Se lo acusa de eso y finalmente el niño es llevado a la silla eléctrica, ¿no? Y entonces dice que en ese momento él llevaba una Biblia en la mano, ¿no? Y él afirmaba todo el tiempo de ser inocente. Pasaron el tiempo y el 2014 se trató de limpiar la imagen de George Steiney, ¿no?
abriendo el caso y de alguna forma indultarlo y diciendo de que él no tenía nada que ver, ¿no? De que había muchas falencias en ese caso, ¿no? En esa situación. Incluso el abogado de oficio jamás lo defendió, ¿no? De la manera adecuada. Entonces, eso lleva a replantearnos muchas cosas, ¿no? Yo creo que el sistema jurídico es importante porque es el encargado de tomar las conclusiones, de tomar las decisiones importantes en la sociedad. Sin embargo, a veces vemos que no es infalible, ¿no? Y que eso también lleva a convulsiones sociales y que la gente quiera proceder a sí mismo a hacer justicia. Pero no siempre es la solución, ¿no? Hay un libro que leí hace tiempo de Anthony Burgess que se llama La Naranja Mecánica, ¿no? De ahí se hace, por ejemplo, la película también. Y él decía la siguiente frase, ¿no? Engendra violencia y tendrás más violencia, ¿no? Es decir, que la violencia nos lleva más a más. Entonces, ¿cuál sería la solución en esto? Bueno, recuperar que sea legítimo, vamos a decir, nuestro sistema jurídico, ¿no? Recuperar o reivindicar la confianza en la ciudadanía, ¿no? Y para recuperar eso, evidentemente los índices de ética y moral tienen que ser altos, ¿no? Eso sería con relación a este tema, que creo yo que es un poco más reflexivo, un poco para entender que si bien la ética cristiana es importante, podemos darnos cuenta de que tiene mucha similitud en temas jurídicos con lo que nosotros aplicamos, ¿no? En nuestra sociedad en estos tiempos, ¿no? Que hay algunas cosas que tal vez varían, pero que cuando hablamos de ojo por ojo y diente por diente era aplicar vamos a decir, una venganza siempre y cuando pase primero por las autoridades, ¿no? Es decir, yo tener retribución o tener justicia siempre y cuando sean las autoridades las que se encarguen de examinar la situación o el caso. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda con relación a esto, alguien que quiera compartir tal vez alguna opinión. Muy bien, gracias por la información del coronel. Voy a tomar en cuenta. ¿Qué consideran ustedes con el tema de la justicia, por ejemplo, a mano propia? ¿Cómo podríamos resolver esa situación, ¿no? Que hoy en día el pensamiento es más común y podemos denotar de que en algunos casos hasta tendríamos que ponerlo en el lugar de la gente, ¿no? Es decir, es fácil a veces opinar desde un lugar, pero ¿qué pasaría si a un familiar mío le hacen daño o algo? Nuestra naturaleza nos lleva a que muchas veces queramos actuar, ¿no? Y muchas veces nos lleva a querer actuar cuando vemos que no hay justicia, tal vez, ¿no? Ese es el tema a reflexionar, ¿no? Cuando vemos que la justicia no ha resuelto la situación, es por eso que las personas hoy en día proceden muchas veces al campo de la violencia, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes? ¿Cómo poder solucionar esta situación? ¿Alguna opinión? Doctor, buenas noches. Este, a mi parecer, por ejemplo, el tema de la toma de venganza o la justicia de mano, tomar la justicia por nuestras propias manos, desde ningún punto de vista es aceptable, ¿ves? Lo que sí se puede hacer es promover, no sé, desde la sociedad, ante las autoridades, siempre buscando que el sistema judicial, por ejemplo, de nuestro país, que lastimosamente es muy empobrecido, la gente no tiene confianza pues, en el sistema judicial por los diferentes casos que se ve. Existe mucha corrupción, diversos problemas ¿ve? Que dañan también la sociedad. Más que todo es partir de ahí, ¿ve? Tratar que siempre promover que se mejore ese sistema judicial que tan dañado está actualmente y que tanto daño también ha causado a familias inocentes. Muchas gracias por la opinión muy válida. Yo coincido totalmente con lo que dice la compañera Victoria. Para eso ustedes están estudiando derecho, ¿no? Precisamente para no caer en eso. Es decir, para recuperar tal vez la confianza y que el sistema jurídico sea férreo, ¿no?
que evidentemente tal vez vamos a decir que hasta en la Biblia diríamos de que dice que la justicia humana no es la más confiable y que por eso existe una justicia divina. Sin embargo, tenemos que tratar de trabajar de que cada día las falencias sean menos, ¿no? Es decir, hay países de primer mundo que han logrado un sistema jurídico, un sistema judicial muy bueno, ¿no? Donde las cárceles cada día son menos, pero también obviamente hay una coordinación, un trabajo con, diríamos, con la educación, ¿no? Yo digo de que hoy como más yo ligado al campo educativo, tendríamos que trabajar mucho es decir, en los niños, es decir, en los jóvenes, es decir, para erradicar, por ejemplo, en Bolivia los índices de feminicidio son altos, concientizar el respeto a las mujeres, que las mujeres también sepan respetarse a sí mismas y poner límites. Si bien hay instituciones que se mueven haciendo charlas, ¿no? Nuestro municipio, la gobernación, yo creo que tiene que haber un trabajo muy arduo en la educación para reformar el pensamiento de las nuevas generaciones y que esto vaya radicando de a poco, ¿no? La UNESCO ha propuesto muchas alternativas, un modelo educativo donde obviamente haya mayores respetos, mayores valores, incluso con nuestro medio ambiente, con nuestros animales, y sobre todo entre nosotros los seres humanos, ¿no? Pero obviamente que de todos nosotros depende que podamos construir una sociedad mejor, ¿no? Pero ahí es donde entra la ética, para que la sociedad avance a pasos gigantescos en cuestiones éticas, es decir, que tenemos que practicar el bien, ¿no? Tiene que ser parte de nosotros. Es decir, de que la violencia nunca va a ser un camino, ¿no? Más allá de que a veces se pueda presentar ciertas circunstancias, eso muchas veces yo creo que se debe a que el sistema jurídico o judicial no está cumpliendo con la función que debería cumplirse, ¿no? Evidentemente hay que replantear muchas cosas y examinar, ¿no? Sin embargo, es importante saber de que hasta en la misma Biblia, como les mencionaba yo, se aplicaba una norma jurídica en la cual eran autoridades las que se encargaban de regular, legislar este aspecto, ¿no? Y es algo que aquí, obviamente, eh, seguimos ese modelo, ¿no? No es decir de que en la Biblia alguien hacía un daño, entonces yo aplicaba una venganza en ese momento, no. Primeramente tenía que examinarse esa situación, ¿no? Entonces, cuando alguien, por algún momento, muchas veces yo escuché decir, ¿no? No, pero yo voy a aplicar el ojo por ojo y el diente por diente, me voy a vengar. No era así, ¿no? Ahora hemos podido descubrir de que incluso ahí había autoridades que examinaban la situación. Y que bueno, ya después con el mensaje cristiano es un mensaje más reflexivo, es un mensaje más humano, en el cual intenta buscar un crecimiento personal, espiritual en las personas. Eso es lo que aplica un poco la ética teológica, ¿no? Más o menos para que tengamos en cuenta de que la ética cristiana habla acerca de buscar un desarrollo, un crecimiento personal a través de las acciones, ¿no? Que las personas pueden llegar a tener. ¿Hay alguna otra consulta más? ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Acotando a lo que usted decía, doctor, no solo es falla del sistema jurídico, digamos, ¿no? Sino que también hay, mucho tiene que ver también en cuanto a la situación socioeconómica, social, de ahí vienen los problemas también, surgen los problemas, eh, como usted decía también, creando algunos programas para los jóvenes, para los niños, para los adultos, que, que también necesitamos, ¿no? Uno, algunos programas donde, como le digo, donde las personas no tomen esa actitud de venganza, no tengan ese pensamiento, o sea, que vamos más a lo sano, digamos, ¿no? No solamente echarle la culpa, digamos, cuando hay algún problema, hay algún asesinato o hay algo y el sistema, la parte judicial, por ejemplo, al victimario, por ejemplo, lo suelta o le da un castigo que la gente no está conforme. Siempre dice, pedimos justicia, pero no sabemos en realidad cómo viene, ¿no?
por qué actúa así el sistema jurídico. Es Exacto. lo que digo. Ajá. Muy bien, gracias. Sí, ¿no? Creo es prácticamente son diversas cosas, ¿no? Las que tenemos que mejorar. Y bueno, uno podría decir, parece una utopía, ¿no? Cambiar, utopía quiere decir alcanzar un mundo perfecto, es decir, erradicar muchas cosas malas para que todo sea bueno. Un mundo utópico. Sin embargo, yo no creo que sea una utopía. Yo creo que podemos avanzar, podemos mejorar la educación, podemos mejorar nuestro sistema judicial, mejorar nuestra política, diríamos, nuestra economía. Pero bueno, eso llevaría a que la idiosincrasia nacional se modifique, ¿no? Yo creo que uno de los primeros pasos, como siempre les decía, somos los bolivianos que tenemos que cambiar, ¿no? Y especialmente diría los profesionales. Es decir, que los profesionales, aquellas personas que nos educamos, que tenemos la oportunidad de tener conocimientos académicos, tenemos ese desafío, ¿no? De innovar en algún sentido, toda la sociedad, porque en realidad es eso lo que necesitamos, ¿no? Profesionales que salgan al mercado laboral con otra actitud, con otro pensamiento, y ahí es donde entra la parte ética. La única forma de que ustedes salgan al campo laboral con otras actitudes, otros pensamientos, es siendo profesionales calificados con ética, ¿no? Y eso es lo que queremos alcanzar en esta asignatura, ¿no? Que si bien la ética es algo reflexivo, es un crecimiento, de alguna forma me gustaría dejar el pensamiento en ustedes una vez ya al finalizar tal vez la asignatura, y que eso pueda conducirlos a un crecimiento, un desafío personal, ¿no? Que creo yo todos tenemos que hacerlo, todos cada día tenemos que ponernos ese objetivo de crecer en todo sentido, ¿no? En lo académico, en lo humano. Y bueno, allá afuera tenemos un mundo en el cual necesita tal vez de cada uno de nosotros para poder solucionar sus problemas, sus adversidades. Hay mucha gente vulnerable que necesita de abogados que sean de confianza, ¿no? Y que obviamente tengan ese valor ético que tanto se precisa hoy en día y que la gente necesita recuperar en los profesionales en derecho, ¿no? Es decir, volver a confiar en el abogado, el cual tiene una imagen siempre de justicia, ¿no? Cuando uno pone ahí abogado o abogada, vemos lo pulcro que es, ¿no? Desde la imagen, ¿no? Una corbata, un terno, una vestimenta bien elegante, un portafolio, es decir, de que el abogado está visto como eso. Sin embargo, en este último tiempo, a, a cuestión de algunos, tal vez profesionales que no tienen la ética, se ha generalizado, ¿no? La gente generaliza hoy en día, ¿no? Lo mismo puede haber en el campo religioso, ¿no? Hay religiones o algunos predicadores que evidentemente actúan de manera equivocada y la gente dice, no, la religión es así, no, los abogados son así. Yo creo que no podemos generalizar nunca en nada, siempre hay excepciones y nosotros tenemos que tratar de ser esa excepción, ¿no? Tratar de que con nuestra profesión, nuestras actitudes, tratemos de mejorar la sociedad, no empeorarla, ¿no? Sino mejorarla, construir algo nuevo. Entonces, esa sería la reflexión tal vez con relación a este tema. Vamos a compartir lo que es un poco las preguntas, ¿no? Vamos a ver algún cuestionario acá, el repaso que les he subido, por ir recordando de a poco. Ya ustedes seguramente lo habrán descargado, ya lo tienen. Me olvidé poner este ejemplo más antes de cerrar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Nelson Mandela, ¿no? Quien fue presidente en Sudáfrica. Nelson Mandela estuvo casi 3 décadas preso, ¿no? Debido a que en Sudáfrica había el tema de discriminación hacia las personas de color. Y dice que Nelson Mandela eh, estuvo preso y bueno, sufrió muchos abusos de manera injusta, porque obviamente él quería lograr derechos de las personas de color, ¿no? Una vez que salió preso, como las personas de color eran mayoría en Sudáfrica, Mandela postula a la presidencia y la gana absolutamente, ¿no? Y eso hace de que los blancos teman, pues, que Mandela va a actuar de manera vengativa. Pero Mandela llega y él dice, ¿qué sentido tiene actuar como aquellas personas que me hicieron daño a mí? Eso me transformaría en esa misma persona. Y se supone que yo tengo que ser alguien mejor. Ya algo similar lo había dicho
hace bastante tiempo atrás el emperador Marco Aurelio en la antigua Roma, que él practicaba el estoicismo, es decir, los estoicos eran aquellas personas que querían crecer, elevar, vamos a decir, sus acciones en cuanto a calidad humana. Marco Aurelio fue traicionado una vez por uno de sus generales y en vez de asesinarlo, en vez de vengarse, dijo, yo no me voy a convertir en una persona igual que él. Es decir, no vale la pena. Y Mandela hizo lo mismo, ¿no? No tomó represalias con las personas blancas. Asume el poder y empieza obviamente, a tratar de unificar su país y no dividir. Unifica su país. Y dice que hay una anécdota de Mandela cuando él fue a un restaurante con todos sus funcionarios, ve que en una mesa apartada hay una persona que está sentada esperando, ¿no?, el almuerzo. Y Mandela lo invita a pasar a su mesa. Y dice que esta persona se sienta en la mesa de Mandela, pero cuando estaba por tomar la sopa empezaba a temblar el pulso, ¿no? Los funcionarios lo veían raro porque decían, bueno, tal vez está nervioso porque está con el presidente acá cerca, ¿no? Esta persona termina de almorzar y se va. Y luego Mandela les cuenta a los funcionarios de que aquella persona que temblaba y que él había invitado a comer con él era uno de los oficiales que torturaba a Mandela en la cárcel y que seguramente pensaba que Mandela se iba a vengar, pues, ¿no? Pero Mandela no le hizo nada. Entonces, ¿qué mensaje fuerte dejó este personaje que, si no me equivoco, obtuvo el Nobel de la Paz, que de alguna forma unificó su país, a tal punto de que los blancos y los negros, diríamos, las personas de color, lo aprecian y lo quieren, ¿no? Fue una persona histórica, ¿no? Entonces, tuvo la oportunidad en sus manos de hacer algo diferente y lo hizo. Es decir, en vez de dividir su país, procedió a tratar de unificarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Acciones distintas, ¿no? No es fácil, obviamente que no, pero eso habla de una persona de altos valores y de una ética, obviamente, reluciente, ¿no? Entonces es importante saber de que son acciones distintas las que el mundo precisa para que se puedan dar ciertos cambios en cuestiones sociales, vamos a decir, en cuestiones humanas. Entonces a mí me pareció muy interesante su vida, incluso se hizo documentales, películas, hay libros también. Es un personaje que nos deja una lección de vida interesante, ¿no? Con eso quería ir cerrando y voy a compartir entonces lo que va a ser nuestro primer repaso. Muy bien, entonces este documento ustedes ya lo tienen ahí. Recordemos, ¿no? ¿Qué es la ética? Bueno, acá yo he puesto un concepto más técnico, ¿no? Obviamente lo pueden fundamentar de esa manera, o algunos preguntaban si lo pueden expresar con sus palabras, si va de acuerdo, alineado a lo que está acá. Obviamente que sí, ¿no? Yo de manera simple les había dicho que la ética es obviamente el hábito, la construcción que debemos tener al formar un hábito que nos conduzca hacia las cosas del bien, es decir, al bien, ¿no? Y el bien luego lo vamos a entender como los valores. Pero en un sentido técnico diríamos que la ética es una disciplina filosófica, claro, pertenece al campo de la filosofía, ¿no? Por eso es que estudiamos a los griegos, estudiamos su origen
Incluso el término viene de la antigua Grecia, ¿no? La cual se preocupa por el valor del bien y de la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones, ¿no? Entonces, creo que está de más pensar de que no puede ingresar qué es la ética, ¿no? Yo creo que tenemos que ya tener un concepto, una respuesta clara de lo que puede llegar a ser la ética. Cuando hablamos de etimología, hablamos del significado, ¿no? Es decir, el origen original de la palabra, es decir, cuando se creó esa palabra, ¿qué significaba originalmente? Entonces, ethos viene del griego ethos, que significaba costumbre o hábito, ¿no? La cual consistía en una reflexión filosófica. ¿Quién fue Sócrates? Ya hablamos mucho de este señor, ¿no? Habíamos dicho de que fue un filósofo que no se le conoce un libro porque él no dejó ningún escrito, ¿no? Históricamente no hay un libro de Sócrates. Sin embargo, ¿cómo sabemos de su existencia? A través de sus discípulos, ¿no? Uno de ellos fue Genofante y otro fue el famoso Platón, ¿no? Ellos hablaron acerca de Sócrates. Bueno, la respuesta podría ser que es un filósofo griego y que no ha dejado ningún escrito, ¿no? Son escasas, vamos a decir, la información. Sin embargo, Platón algo nos detalla acerca de su vida, ¿no? De alguna forma nos hace entender de que fue muy importante para su época, ¿no? A tal punto de que en la filosofía, por ejemplo, existen los presocráticos, que son los filósofos que vinieron antes de Sócrates, ¿no? Entre ellos está Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Hipócrates, que incluso Hipócrates es interesante porque él habla acerca de la salud, la medicina, ¿no? Por ejemplo, los médicos hacen el juramento hipocrático, que es aquel juramento donde no tienen permitido utilizar sus capacidades para dañar a una persona, ¿no? Entonces, al darle un medicamento indebido, entonces hacen el juramento hipocrático, viene de Hipócrates, quien era un filósofo que hablaba mucho acerca del tema de la salud, de la alimentación. Hay muchos nutricionistas que estudian, ¿no? Vamos a decir, sus consejos que él brindó. Pero esos filósofos fueron primero, fueron antes, pero en la antigua Grecia consideran a Sócrates incluso más importantes. Si bien Sócrates no fue el primer filósofo, diríamos que es el primero más importante, ¿no? Y que de alguna forma tuvo mucha repercusión, ¿no? Fue el padre de la duda, ¿no? Él aplicaba lo que era la mayéutica. En oratoria es interesante aplicar eso, ¿no? Es decir, al momento de argumentar. Yo creo que ustedes como futuros profesionales en derecho se van a tener que especializar mucho en lo que es obviamente oratoria, lo que es la argumentación, la identificación de falacias, ¿no? Al momento de hacer un debate con otra persona. Yo les diría de que desen la oportunidad de estudiar a los filósofos. Los filósofos siempre fueron expertos en el debate. Siempre tenían buenos argumentos, buenas ideas. Y Sócrates era de aquellos que siempre dudaba de todo, ¿no? Hacían preguntas, su forma de debatir era cuestionando. Y finalmente es aquel que se le atribuye la frase, yo solo sé que nada sé, pues, ¿no? Hay una cosa que solamente conozco, decía él. Solo sé que nada sé. Dando a entender de que las personas no debemos dar nuestras opiniones como si fueran verdades, sino seguir explorando en el conocimiento, seguir en busca de un conocimiento, de que nuestros argumentos sean más sólidos. ¿Es bueno opinar? Claro que sí. Todos tenemos el derecho a tener opiniones, pero ¿cuándo tu opinión pesa más? Cuando tú tienes un conocimiento previo a ello. Es decir, que si te gusta el fútbol, te gusta, vamos a decir, tal artista, como que tú te has nutrido de mucho conocimiento, entonces te gusta hablar de eso, ¿no? Por eso tienes una opinión más importante. Pero nuestras opiniones siempre tienen que ir en base a un conocimiento, no tanto en base a nuestro sentimiento, ¿no? No tanto en base a la pequeña experiencia que podamos tener o a escuchado que otra persona haya dicho, sino tiene que ir siempre en base a nuestros conocimientos. Y para tener conocimiento, ahí entra la importancia de la lectura, la importancia de educarnos cada día más, ¿no? Bueno, eso podríamos mencionar a Sócrates, ¿no? También podría preguntar, acá no está, quién fue Aristóteles o Platón. Bueno, ya mencionamos, ¿no? Platón fue discípulo de Sócrates, a no confundirnos con eso, ¿no? Y que Platón de alguna forma, fue un filósofo
que también habló acerca de la ética eudemonista, ¿no? Que era aquella que también decía hacer el bien al prójimo. Y que Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿no? Que fue el primer inventor de un libro, de un tratado. Bueno, acá puede ser Sócrates considerado el padre de la ética, ya que todos sus pensamientos giraban en la noción del bien. Él sostenía que el saber fundamental es el saber del hombre. Claro que sí, a él se le atribuye el padre de la ética, ¿no? Entonces, la ética de Platón es eudemonista, está dirigida al logro del supremo bien del hombre, cuya posesión le proporciona verdadera felicidad. Eso es la ética eudemonista, diríamos que sí, es verdadero. ¿Quién fundó la ética como disciplina, no? Fue Aristóteles, ¿no? Diríamos de que ese libro aclamado Ética para Nicómaco, ¿no? Es donde él sistematiza por primera vez la relación entre la ética social e individual, ¿no? Las normas y los bienes, la teoría y la práctica, ¿no? Aristóteles, vamos a decir que es un filósofo muy interesante, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo le decía que le escribió un libro también llamado La Política, ¿no? Que es muy estudiado por los politólogos, donde él obviamente describe cuál es la importancia del Estado, la democracia, los sistemas estatales que deben permanecer y de qué forma deben manejarse, ¿no? Aristóteles fue una persona muy sabia, diríamos. Incluso el padre del emperador Alejandro Magno dice que contrató a Aristóteles para que él educara a su hijo, ¿no? Por eso es que Alejandro Magno se convirtió en un emperador de gran trascendencia, ¿no? Porque dijo el padre que el padre era experto en el campo de batalla, es decir, en lo militar, pero él quería que su hijo sea mejor que él, y que su hijo no solamente tenga las destrezas militares, sino que también académicamente, intelectualmente sea muy bueno y sepa tomar decisiones al momento de gobernar. Entonces, de esa forma dice que Aristóteles fue maestro, fue contratado, ¿no? Por el padre de Alejandro Magno para que guiara al futuro emperador de la forma más correcta, ¿no? Entonces, interesante saber de que Aristóteles tenía una función especial dentro de la historia. Michel Lacroix es un escritor que habla mucho acerca de la ética y el lenguaje, ¿no? Habla de que las palabras tienen un poder de incidencia en la diversidad del comportamiento humano. Sí, él habla, ¿no? De la importancia de las palabras, de la ética y el lenguaje. ¿En qué consiste la felicidad para Epicuro? Es decir, existen que determinan nuestro grado de felicidad, ¿no? El placer y el dolor, ¿no? Es decir, el primero nos acerca a ella, mientras que el segundo nos aleja de ella misma, ¿no? Resumiendo un poco esto, Epicuro era aquel hedonista, ¿no? Aquel que decía que la felicidad está en el placer. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral, no? Porque hay gente que dice la ética y la moral son sinónimos, son lo mismo. Pues diríamos que la ética sirve para la reflexión filosófica y para el estudio de la moral, siendo la moral la definición objetiva de lo que está bien o mal. Esto puede, ustedes si lo memorizan de esa forma está bien, pero si ustedes lo anotan como yo les he explicado en términos más simples, cuando les he dicho que la moral es la capacidad de distinguir el bien y el mal, y que por otro lado la ética nos dice, ¿no? Cómo construir o nos define lo que es el bien y que es un hábito que debemos adquirir, ¿no? Sin embargo, la moral se centra en darnos a entender o que nosotros podamos de alguna forma discernir con nuestras capacidades naturales lo que es el bien y el mal, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de lenguaje en la ética? Esto, si bien no lo vimos en la clase en ética y lenguaje, diríamos de que hay tres tipos de lenguajes. El informativo, y acá lo voy a explicar, persuasivo y prescriptivo, ¿no? Por ejemplo, el informativo es aquel que es el lenguaje que nosotros comunicamos. Es decir, cuando yo hablo con una persona, transmito una comunicación, ¿no? Es decir, de que puedo decir, a ver, esta gaseosa es buena, ¿no? Estoy comunicando a una persona de que la gaseosa que estoy tomando es buena. Pero el persuasivo sería, esta gaseosa es buena, tienes que comprarla. Estoy persuadiendo a las personas. De alguna forma, la persuasión es lo que se aplica especialmente en las publicidades, ¿no? Es decir, en las publicidades
donde por lo general intentan persuadir a las personas, a los oyentes, ¿no? A los televidentes, ¿no? A través de ciertos comerciales, ¿no? No solamente te tramitan una comunicación, sino que muchas veces te quieren persuadir. En el marketing, en las ventas, se maneja mucho esto, ¿no? Y el prescriptivo es aquel que nosotros hacemos por naturaleza, ¿no? Es decir, que damos por sentado una opinión nuestra. Es la que muchas veces nosotros creemos tener la razón en algunas cosas, ¿no? Damos ya por seguro algo. Y muchas veces cuando hablamos, opinamos afirmando de que eso es real, ¿no? Sin embargo, se puede dar el caso, como yo les decía, había un abogado, Ben Shapiro, por ejemplo, que dice una verdad interesante, ¿no? Está tu opinión y está la mía. Cuando debatimos, ¿a dónde tenemos que llegar? A la verdad. Y la verdad está más allá. Entonces, si bien el ser humano acostumbra a tener opiniones o juicios de valor, como decimos, en muchos casos nuestra opinión puede ser válida, como también en muchas cosas tal vez tengamos que ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Y es por eso que la filosofía nos dice de que nuestro lenguaje tiene que ser bien de acorde para que sea un lenguaje en el cual sea positivo de alguna forma, ¿no? Que no sea tanto para destruir, sino que sea obviamente para ayudar, ¿no? Ahí habíamos visto los dos tipos de lenguaje que existen, ¿no? Eso también a tomar en cuenta, ¿no? Los dos tipos de lenguaje que existen según Michel Lacroix, es decir, que estaban las palabras benevolentes y las palabras tóxicas, ¿no? Por ahí se me ocurre preguntar eso también. Entonces, si yo preguntara tres tipos de lenguaje en la ética, no les voy a decir que me expliquen, ¿no? Simplemente con que me lo detallen así, suficiente, ¿no? Informativo, persuasivo y prescriptivo. Según Emmanuel Kant, la ética imperativa categórica es cuando se obra bien por naturaleza sin importar nada a cambio, ¿no? Habíamos dicho de que existen dos, ¿no? La hipotética, que es cuando uno obra por conveniencia, y la categórica, cuando uno hace el bien sin importar nada a cambio. ¿Es lo mismo referirse a la ética que a la moral? Pues diríamos que no, pues no, son términos totalmente distintos. Incluso moral viene de morada, ¿no? Moris, de latín. Hasta etimológicamente son distintas, pero sin el significado, el concepto son totalmente diferentes. Mencione tres reglas éticas del lenguaje según Michel Lacroix. Bueno, él pone varias, ¿no? Pero yo por ahí les pongo tres. Entonces, acá he seleccionado algunas, ¿no? Ustedes pueden leer las otras si gustan también, porque por ahí digo cuatro, por ahí. Es decir, de que es importante que también repasen las diapositivas, ¿no? No solamente este documento, sino también las anotaciones, es decir, lo que les voy diciendo, ustedes lo puedan tomar en cuenta, dar una repasada más a las diapositivas, que no son muchas, son cuatro, y también a las anotaciones que ustedes vienen haciendo en cada clase. Bueno, podrían ser estas: mi palabra debe ser cordial, mi palabra debe ser amable, mi palabra debe ser positiva. ¿Qué es la moral? Bueno, acá entramos al concepto, ¿no? Un concepto técnico diría que la moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Ahí está el concepto, ¿no? En definitiva, eso es la moral. La distinción nos establece, ¿no? La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y los valores son principios fundamentales del comportamiento humano, son pilares de la conducta que se nutren a través de una intervención familiar, pedagógica o escolar, ¿no? Entonces, los valores tienen que ver con el comportamiento humano, es decir, todo lo que va girado al bien, todo lo que entendemos con el bien. Por ahí podría preguntar, mencióneme unos 5 valores, creo que todos conocemos, bueno, respeto, obediencia, integridad, humildad. Hay una pirámide de valores establecida, ¿no? Que intenta alcanzar la posmodernidad, ¿no? Bueno, acá es donde yo les decía más que todo la posmodernidad tiene que ver con la construcción social, ¿no? Más que todo hemos adecuado ese término, ¿no? Cuando yo les decía de que la gente quiere cambiar ciertas verdades a través de su propia opinión, su propia experiencia, ¿no? Es decir, donde las personas tienen una aventura, ¿no? Donde el individuo dicta su propio criterio de la verdad, la vida y la realidad. Sugiere que la verdad y los valores morales son una construcción social, ¿no? Ustedes hace poco en la anterior clase hablamos incluso de algunos temas, ¿no? Los movimientos que han surgido, el feminismo,
los LGBT. Por ejemplo, yo escribí aquí un ensayo, ¿no? Yo me especializaba mucho en ese tema. Bueno, este es un ensayo pequeño que yo publiqué. Ahí donde yo más que todo trato de abordar mucho esos temas, ¿no? De qué es lo que la sociedad está hablando, ¿no? En este libro yo lo titulé, que es mío, yo no sé lo que me espera, lo que vendrá después de todo esto. Esta es una frase que yo saqué de un escritor, de un filósofo francés llamado Albert Camus, que es uno de los filósofos que más me agrada, del grado existencialista. Es decir, de que durante el siglo XX Camus fue Nobel de Literatura también. Escribió libros como El extranjero y otro libro que se llama La peste. Creo que cuando yo estaba haciendo mi maestría en Cochabamba el año 2020, ahí tuve el interés de comprarme ese libro, ¿no? Cada que viajo a las ciudades me gusta traerme libros. Y ahí es donde, todavía antes de que venga la pandemia, era el mes de, si no me equivoco, enero, estábamos haciendo los cursos intensivos de la maestría en educación. Y de ahí entonces le dije a un amigo, no quiero comprar ese libro, ¿no? Y como que, pues al poco tiempo, en La peste él habla acerca de lo que es enfrentar una pandemia, ¿no? Todo lo que son las cuarentenas, todas las crisis sociales que hay ahí. Y como que yo me había anticipado a lo que ya en el mes de marzo vivimos el año 2020, ¿no? Porque recordemos de que el COVID no fue la primera pandemia, sino que en siglos pasados el mundo ya había experimentado esto, ¿no? Y Camus dice algo interesante, dice, hay dos cosas que son fatales para los seres humanos. Una es enfrentar una pandemia, porque eso causa desastres económicos y mueren personas inocentes, y otra es enfrentar una guerra, porque en la guerra también muere gente inocente, no solamente los soldados, mueren civiles, y también hay desastres económicos. Entonces, Camus es un escritor muy interesante. En ese libro, La peste, él dice en algún momento, ¿no? Yo no sé lo que me espera, lo que vendrá después de todo esto. Y bueno, eso me dio a entender a mí de estos cambios que están viendo en la posmodernidad, que es la época que vivimos actualmente, ¿no? No sabemos lo que vendrá después de todo esto. ¿Qué otros cambios habrá en lo social, en lo sanitario? Es decir, que el mundo es un mundo de cambios, pero eso nos lleva a examinar esta situación, ¿no? Y cómo enfrentar este tipo de casos. Entonces, en ese libro yo expongo todo lo que son estos movimientos que se están manifestando, especialmente en este último tiempo. Y de alguna forma, todo lo que he venido explicándoles a ustedes, de alguna forma lo he ido plasmando ahí, ¿no? Es una investigación en cuanto a los valores, la ética, la moral, relacionado a eso, ¿no? Por eso les decía que el campo social, la ética y la moral es lo que más que todo en este último tiempo yo me he especializado. Igual he publicado algunos artículos en revistas de colegio, ¿no? Y también en revistas de investigación. Pero esa es mi conclusión, que diríamos, ¿no? Que en la posmodernidad, entonces, obviamente hay una construcción social. Las personas creen que la moral ha sido construida y que hay que deconstruir eso con nuevas ideas, con nuevos movimientos, como, bueno, lo que la vez pasada hablábamos, ¿no? El movimiento LGTB, el movimiento feminista, es decir, que han aparecido nuevas tendencias, ¿no? El lenguaje se quiere modificar. Y bueno, esas son ideologías y eso abre la puerta a que entren otras ideologías, ¿no? Entonces, es un terreno peligroso, diríamos, en cierto aspecto, ¿no? Pero si alguien quiere profundizar, tengo ese material que realmente ahí es donde he hecho un estudio, un análisis a lo que vemos en este último tiempo. ¿Qué es la deontología? Habíamos dicho de que es un tipo de ética que sostiene que para juzgar un acto moral no hay que fijarse en sus resultados, sino más bien en la intención en que esta acción está motivada por el deber. Ya Kant había dicho algo así, ¿no? Es decir, de alguna forma la deontología es la ética del deber, ¿no? Donde tenemos que actuar por naturaleza. ¿Quién fue Manuel Kant? Fue un filósofo prusiano de la Ilustración, fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Para Kant existen tres tipos de deber, ¿no? Acciones contrarias al deber, conformes al deber y por deber. Podría preguntar también eso. Entonces, Kant fue un filósofo de la antigua Prusia que luego se va a convertir en Alemania, por eso se dice que también era alemán, y que él ya había estudiado la ética como un deber, ¿no?
y especialmente la ética categórica, ¿no? ¿Qué es la ética teológica? A no confundir con la teleológica, ¿no? Entonces consiste en ver a Dios como la realidad última de todas las cosas, es decir, como el origen de todo cuanto es. Es decir, bueno, es la disciplina que estudia a Dios, ¿no? Y que pone a Dios por encima de todo, ¿no? Incluyendo como el creador de la ética, el creador de la moral. Y según la ética teológica, ¿quién es la base de los valores? Es decir, que orienta el bien. Diríamos de que la base de los valores no es el hombre, es Dios, ¿no? Los valores son un reflejo de su carácter. Entonces diríamos de que todo lo que proviene del bien es lo que dice la ética teológica tiene que ver con un ser supremo. Según la postura teológica sobre ética, aplicar el ojo por ojo y diente por diente se refiere a aplicar la venganza. Habíamos visto que no, ¿no? Diríamos de que manera directa no era una venganza, ¿no? Sino que el ojo por ojo y diente por diente tenía que ser evaluado por autoridades. Yo no tenía la facultad de ese rato actuar con venganza si alguien me hacía daño. Según la Biblia, el procedimiento jurídico que se muestra ahí en el Antiguo Testamento era de que debíamos llevar el caso a los jueces, ¿no? Para que ellos examinen la situación. Bueno, acá no puse algunas otras preguntas, ¿no? La ética teleológica, que es la que habla Aristóteles, acerca de el origen de que es decir, buscar el bien supremo a través de buscar la felicidad, a través de buenas acciones, buenas obras, ¿no? Cada que hagamos el bien, seremos felices, propone él, ¿no? En sí hay varias preguntas que también podrían ingresar aparte de este repaso que ustedes tienen que pueden estudiarlo y que bueno, tenemos mañana más para poder repasar bien, incluso el sábado, y llegar preparados en la noche para nuestro examen. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto, alguna duda, algún comentario que quieran realizar? Muy bien, ha quedado claro entonces. Sí, está claro, doctor. Está claro, doctor. Muy bien. Entonces, como hemos tenido la clase de manera ligera, vamos a ir cerrando ya, para que de así también ustedes tengan un tiempo para ir estudiando. Sé que a veces en el día ustedes están ocupados, trabajan, tienen sus funciones, y a veces aprovechamos las horas de la noche para poder estudiar y repasar, ¿no? Entonces yo le diría más que todo apliquemos, ¿no? Lo que es la memorización. Yo sé que algunos tienen buena memoria, rápidamente pueden asimilar, ¿no? Cierta información. En lo particular, a mí, yo no era en la universidad de tener una buena memoria, ¿no? Hoy siento de que la forma de aprender de mí mucho ha sido enseñando, ¿no? Explicando, escuchando, viendo, es la forma que yo utilizo muchas veces, o escribiendo, tomar anotaciones, tomar apuntes, es la mejor forma que me da los resultados. Pero cada estudiante tiene su manera, ¿no? Entonces es importante saber de que nos podamos preparar y que bueno, este primer parcial espero que a todos les pueda ir bien. No hay ninguna otra consulta más, ya para ir cerrando, como hemos tenido una clase de corrido, vamos a ir dejando ahí el tiempo para que también ustedes puedan estudiar, ¿no? Lo que es el repaso y así tengan el tiempito necesario. También, antes de poder cerrar, he pasado a través de uno de sus compañeros, no sé si ya les ha hecho llegar el libro El alma de la toga, ¿no? No he podido colgar a la plataforma, pero creo que él ya lo compartió en un grupo que ustedes tienen de estudiantes. Entonces, de esa forma, ese libro también, sé que ahora van a estudiar especialmente lo del examen, pero por lo menos desen un tiempito para ir leyéndolo de a poco, no sé, en algún momento de descanso o algo, vayan, lo pueden tener en el celular, porque el sábado luego del examen vamos a repasar un poco, ¿no? Vamos a leer eso también, para que así le demos uso, ya entrando a partir del segundo parcial en adelante, nos vamos a enfocar mucho en el aspecto de la ética jurídica.
Eso sería todo entonces, no hay ninguna otra consulta más. Quedaríamos entonces despedidos, agradecerle una vez más por su participación, por estar presente en la clase y nos reencontraríamos entonces el día sábado para nuestro examen. Que tengan buenas noches y muchas bendiciones. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Luego. Sí, evidentemente, por la tarde se compartió el digital del libro de la toga al grupo, doctor. Muchas gracias. Confirmar. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, buenas noches, buen descanso a todos.